Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos con un tema que puede sonar un poco abstracto al principio, pero van a ver que es clave para entender y sobre todo para diseñar materiales súper avanzados. Hablamos de la topología en la química. La pregunta es, ¿cómo escribimos la arquitectura, la estructura interna de cosas tan complejas como los MOFs, los Metal Organic Frameworks, o los COFs, los Covalent Organic Frameworks? Porque no basta con decir qué átomos tiene, no. Hay que entender el plano, el patrón de cómo se conectan. Y para esta charla nos estamos basando en partes del capítulo 18 sobre topología, de un libro fundamental, Introduction to Reticular Chemistry. Así que la idea hoy es ver cómo la topología nos da como un lenguaje, ¿no? Una forma de simplificar todo esto, de clasificarlo y, lo más interesante, de pensar en cómo diseñar materiales nuevos. Nos vamos a centrar mucho en la conectividad, en el esqueleto, digamos. Bueno, vamos a desglosar esto. A ver, para empezar, pensemos en la diferencia. Una cosa es describir una molécula chiquita, H2O, el agua, fácil, pero ¿cómo hacemos con un material cristalino que se repite y se repite en el espacio con miles de átomos conectados de una forma súper específica? Los métodos viejos, eso de pensar en bolitas que se apilan, como en la sal. Claro, el empaquetamiento iónico. Exacto. Eso a veces no nos sirve para estos materiales nuevos, los MOFs, que son como esponjas moleculares. Necesitamos otra forma de mirarlos. Justamente. Y ahí es donde la topología se vuelve protagonista. La palabra viene del griego, totos, lugar, logos, estudio. Pero lo potente aquí es que se olvida un poco de la química específica. Se centra puramente en las conexiones. Es como si tomaras esa estructura súper complicada y la redujeras a un esquema, puntos y líneas que los unen. Lo fascinante es esa simplificación tan radical. Te deja ver el patrón base, la red que está por debajo, sin que te distraigas con si es un átomo de cobre o de zinc, o si el enlace mide tanto o cuánto. O sea, es como ver el mapa del subte sin pensar en si pasa por debajo de un río o una avenida. Solo importan las estaciones y las líneas. Exactamente esa es la idea. Un ejemplo clásico o histórico es el problema de los puentes de Königsberg. Euler, siglo XVIII. La pregunta era si podías pasear por la ciudad, cruzando cada uno de sus 7 puentes solo una vez. Y la respuesta de Euler, que fue que no se podía, no dependía de si los puentes eran largos o cortos, o de qué forma tenían las islas. Solo importaba qué puntos estaban conectados con qué otros puntos y por cuántos caminos. Eso es topología pura. Estudia lo que no cambia, aunque estires o deformes algo, mientras no rompas o pegues conexiones nuevas. Entendido. Entonces, en la química nuestra, la reticular, estos mapas o patrones son lo que llamamos redes, nets en inglés. Correcto. Esas son las redes. Matemáticamente son grafos, pero grafos digamos especiales. Son infinitos, porque representan un cristal que se extiende. Claro, no una molécula sola. Exacto. Son periódicos. El patrón se repite en 2 o 3 dimensiones. Y son simples, sin bucles raros, sin varias líneas directas entre los mismos 2 puntos, no importa la dirección. Y todo está conectado, no hay puntas sueltas. Y ojo, importante, periodicidad, que se repita. No es lo mismo que dimensionalidad. Algo puede ser 3D, como un poliedro suelto, pero no ser periódico. Bien, bien. Si la topología va de encontrar esa red de conexiones escondida, ¿cómo se hace en la práctica? Con un MOF real, por ejemplo. ¿Cómo sacamos esa red? Bueno, a ese proceso le decimos deconstrucción. Es un ejercicio, a veces mental, a veces con la compu, donde simplificas la estructura real a sus partes esenciales y dónde se conectan. En un MOF típico, buscas los bloques de construcción, las unidades clave. Suelen ser grupos de metal, los SBUs, Secondary Building Units. Ajá. Y las moléculas orgánicas que los unen, los ligandos. Y para cada uno, identificas sus puntos de extensión. O sea, por dónde se agarra a los vecinos. Y cuántos puntos de esos tenga es lo importante. Fundamental. Es la conectividad de esa unidad. Se dice X conectada o XC. Si una unidad, como un ligando que es como una barrita, tiene solo 2C, bueno, actúa como una línea, una arista en la red abstracta. Pero si una unidad,
como un SVU de metal o un ligando con varias ramas, tiene 3 o más puntos, 3C, 4C, 6C, entonces ese es un nodo, un punto donde la red se divide. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. HK West 1, un MOV súper famoso. ¿Cómo sería ahí? Perfecto. En HKUST1 tienes dos bloques principales, unos SBUs de cobre, que tienen una forma muy particular, como de rueda de paletas, paddle wheel. Cada SBU de estos tiene 4 puntos para conectarse, más o menos en un plano como un cuadrado. Así que son nodos 4 conectados, 4C. Vale. Y se conectan usando ligandos orgánicos llamados BTC, que son como triángulos, con 3 puntos de conexión cada uno. Nodos 3 conectados, 3C. Entonces, la estructura se simplifica a una red hecha de nodos de 3 y nodos de 4 conexiones. Y esa mezcla específica, nodos 3C triangulares y nodos 4C cuadrados, conectados de una forma particular en 3D. Eso ya define una topología única. Exactamente. No alcanza con saber 3C y 4C, ni solo que uno es triángulo y el otro cuadrado. La forma en que se enlazan y se organizan en el espacio define la topología global. Dos redes son distintas topológicamente si no puedes deformar una hasta que sea igual a la otra sin cortar y volver a pegar. Para HKUST1, esta combinación da una red que se conoce con el código TEBO. TEBO. Sí, viene de Twisted Borasite. Y para llevar la cuenta de todas estas redes únicas hay una base de datos clave, el RCSR, Reticular Chemistry Structure Resource. Ahí les asignan estos códigos de 3 letras en minúscula y negrita a cada topología. Entiendo. Pero, a ver, esa red TEBO, si son solo puntos y líneas, suena como muy abstracta, ¿no? ¿Cómo se conecta eso con la estructura real, con los átomos, el volumen? Muy buena pregunta. La red simple, la TIBO, es la esencia, el esqueleto puro. Para que sea más fácil de ver y más conectada a lo real, usamos la red aumentada. Se escribe con un A al final, TIBO A. En la red aumentada, reemplazamos los puntos abstractos, los nodos, por figuras geométricas que representan la forma real de los bloques. En HKUST1, los nodos 3C los pintamos como triángulos y los 4C como cuadrados. Esta TIBO A ya se parece bastante más a la estructura atómica del HKUST1 real. Ah, vale. Eso tiene más sentido. Le devuelves un poco de cuerpo a la abstracción. Y esto se relaciona con cómo dibujamos estas redes en el espacio, lo que se llama embedding o incrustación. Cuando dibujas la red abstracta en 3D, normalmente pones los nodos, que ahora llamas vértices, y los centros de las conexiones, enlaces, en sitios de alta simetría. Facilita mucho verla y analizarla. Hay una pequeña diferencia de nombres, nodos y aristas para lo abstracto, vértices y enlaces para el dibujo concreto en el espacio. Ahora, acá me surge una duda. Al principio dijiste que la topología ignora la geometría, solo mira conexiones. Pero después, con HKUST1, dijiste que la geometría local, triangular, cuadrada, era parte de lo que definía la red TIBO, y ahora que la geometría influye en cómo se empaquetan. A ver, ¿cómo es? ¿La ignora o no la ignora? Es una excelente pregunta y toca un punto clave, a veces un poco sutil. La topología pura, la definición estricta, se basa solo en la conectividad. ¿Quién se conecta con quién? Punto. En ese sentido, abstracto, un nodo 4 conectado es 4 conectado, da igual si es un tetraedro o un cuadrado. Pero la geometría local de los bloques que usamos para construir, su forma, los ángulos entre sus conexiones, actúa como una instrucción, una guía. Limita cómo esos bloques pueden encajar bien en 3D. Geometrías locales distintas, aunque tengan la misma conectividad, por ejemplo 4C, tienden a favorecer que se armen patrones globales distintos, o sea, topologías distintas. ¿Me das un ejemplo para que lo vea más claro? Claro. Piensa en nodos 4 conectados. Si usas bloques con geometría tetraédrica, como el carbono en el diamante, tienden a formar la red dia, la del diamante. Pero si usas bloques planos con 4 conexiones en cuadrado, como algunos SBUs metálicos, pues tienden a formar otra red distinta, la NIBO. Ambas, dia y NIBO, son de nodos 4 conectados.
Pero la geometría local diferente, tetraedro versus cuadrado, hace que se organicen en el espacio de formas totalmente distintas. Así que la geometría local no define la topología, pero sí la influye muchísimo. Es clave para predecir o incluso diseñar qué topología vas a obtener. Entendido. Es como que la forma de las piezas del Lego influye en que puedes construir más fácil, aunque todas encajen de 4 maneras. Vale. Entonces, si tenemos redes distintas como Dia y Nivo, necesitamos más formas de describirlas, aparte de decir son 4 conectadas. Sí, claro. Necesitamos descriptores más finos. Por ejemplo, podemos mirar los anillos que se forman, los ciclos. En particular, los anillos fuertes, los caminos cerrados más cortos que no puedes simplificar más. Podemos contar cuántos anillos y de qué tamaño se juntan en cada vértice. Por ejemplo, en una red cuadrada simple en 2D, la SQL, cada vértice es esquina de 4 cuadrados, anillos de 4. Su símbolo de vértice sería algo como 4 a la cuarta. Te da como una huella digital más detallada de la conexión local. Y antes hablaste de materiales porosos. ¿La topología nos dice algo de los poros? Absolutamente. Un concepto muy útil es el de teselación, o tiling en inglés. Es la idea de rellenar todo el espacio, 3D o 2D, con formas, poliedros o polígonos que encajan perfecto compartiendo caras. Como baldosas, pero en 3D. Esas baldosas o teselas muchas veces representan, de forma idealizada, las jaulas o los poros dentro del material. Ah, qué bueno. Y podemos describir cada tipo de baldosa contando sus caras. Un cubo, por ejemplo, tiene 6 caras cuadradas, de 4 lados. Su símbolo de cara sería 4, 6. En una red 3D como Dia, la teselación está hecha de un solo tipo de jaula, con forma de adamantano. En otras redes puede haber varios tipos de jaulas de distintas formas y tamaños. Analizar la teselación te da info directa de la arquitectura de los poros. Vale. Entonces tenemos conectividad, geometría local, anillos, teselaciones. Parece que se va armando un lenguaje bastante completo, ¿no? ¿Hay alguna forma de resumir la simetría general de la red? Sí, a veces se usa la transitividad. Se representa con 4 numeritos, PQRS. Básicamente te dice cuántos tipos de vértices P, aristas Q, caras R y teselas S son distintos. O sea, no los puedes hacer coincidir usando simetría. Una red muy simétrica tendrá números bajos. El ideal es 1, 1, 1, 1 para las más regulares. Es otra herramienta para clasificar y comparar qué tan compleja o simétrica es una red. Todo esto nos lleva de nuevo al RCSR que mencionaste, esa base de datos que parece ser como el gran diccionario de todas estas redes. Exacto. El RCSR es la referencia. Tiene miles de topologías clasificadas. 3D, 2D, incluso 0D, como los poliedros. Cada una con su código único. Y para cada red te da info clave. Densidad topológica, qué tan compacta es, transitividad, teselación, cuál es su red dual, y datos cristalográficos de cómo se vería en su forma más simétrica. Y esta información es útil, porque te da pistas de qué estructuras podrían formarse más fácil en el laboratorio. Las redes más simétricas, baja transitividad y densas suelen ser más estables. Y además de las redes base como Tevo, Dia, NBO, mencionaste sufijos como el "-a" para la aumentada. ¿Hay otros sufijos importantes que modifiquen estos códigos? Sí, hay varios que crean información súper importante. Algunos claves son A, aumentada. Ya la vimos, mete la geometría local. B, binaria. Misma topología pero con 2 tipos de nodos alternando. El ejemplo típico es comparar dia-diamante, pulo carbono, con dia-B, que es la estructura del ZNS, la esfalerita. Misma red pero alternando zinc y azufre. D, dual. Cada red tiene una red dual asociada, que es como la red que cabría en sus poros. Si la dual tiene la misma topología que la original, como dia, se dice que es autodual. Si es distinta, heterodual. Y esto importa porque las redes autoduales a menudo tienden ¿A qué? a interpenetrarse. Y eso nos lleva al siguiente sufijo. C que catenada. Interpenetrada. Indica que tienes varias copias de la misma red entrelazadas. Ocupan el espacio vacío unas de otras. Ojo, no hay enlaces químicos entre ellas, es un entrelazamiento mecánico, como cadenas. El numerito después de C te dice cuántas redes hay. Por ejemplo, PCUC2 son 2 redes cúbicas simples interpenetradas.
Y esto es súper relevante para diseñar. Si buscas poros grandes, normalmente quieres evitar que se interpenetren. Saber si una red es autodual o heterodual te da una pista de si va a tender a hacerlo o no. Qué interesante. Claro, la interpenetración te puede tapar los poros que querías para guardar gases, por ejemplo. Justamente. Controlar eso es un desafío y un objetivo clave al diseñar materiales porosos. Hay otros sufijos más raros pero fascinantes, como web para redes tejidas, weaving, donde como hilos se entrelazan, o Y para redes de anillos encadenados, interlocking. Pero A, B, D y C son los fundamentales. Para quienes siguen el canal Ciencia en la Vida Cotidiana, es un buen momento para recordar que pueden encontrar enlaces al material original que inspira esta exploración, incluyendo dibujitos de estas redes y conceptos, haciendo clic en el enlace de la descripción. Volviendo a las redes entonces, hay algunas topologías que se ven todo el tiempo en química reticular, como si fueran las favoritas de la naturaleza. Definitivamente. Hay un rotito de redes 3D periódicas que son muy comunes. ¿Por qué? Porque son muy simétricas y permiten que los bloques de construcción simples se empaqueten bien. Las más simétricas son las regulares, transitividad 1111. Ahí están la cúbica simple, PCU, la del diamante, DIA. Hay otras muy simétricas también, como la cúbica centrada en las caras, FCU, o la de la sodalita, SOD. Estas redes de alta simetría a menudo son las topologías por defecto, las que esperarías si juntas bloques simples y regulares. Y en 2D, pensando en láminas como el grafeno o los COFs que son planos. También hay redes 2D clave. Las más comunes y simétricas son la hexagonal, tipo panal, HCB, la del grafeno, la cuadrada, SQL, y una llamada Kagome, KGM, entre otras. Son como los patrones básicos para hacer láminas. Y mencionaste hasta redes 0D. ¿Eso no suena raro? Algo periódico, de dimensión 0. Buena pregunta. Se refiere a objetos finitos, no periódicos en el espacio, pero que importan en este contexto. Los poliedros. Son importantes para describir moléculas sueltas como jaulas, MOPS, COPS, y también para describir la forma de las jaulas dentro de las redes 3D. Los más básicos, los sólidos platónicos. Tetraedro, TET, octaedro, OCT, cubo, CUB. Y otros como el cubo-octaedro, CUO. Son importantes porque muchas veces se arman con bloques moleculares de formas comunes, triángulos, cuadrados. Bueno, haciendo un repaso general, parece que la topología es mucho más que una forma de ponerle nombre a las cosas. Es como unos lentes especiales que nos dejan ver patrones escondidos, simplificar lo que parece súper complejo y sobre todo nos da un lenguaje común para hablar de la arquitectura de la materia a escala nanométrica. Entonces, ¿qué significa todo esto mirando hacia adelante? Yo diría que la idea final, la que nos deja pensando, es esta. Hemos pasado de usar la topología más que nada para describir estructuras que ya hicimos, a empezar a usarla como una verdadera gramática para diseñar y construir. Estamos aprendiendo las reglas, cómo la conexión y la forma de los bloques guían el armado hacia ciertas topologías. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde podemos llegar? Si dominamos esta gramática, podremos diseñar y construir, a la carta, redes con arquitecturas totalmente nuevas, programadas para hacer cosas específicas. Imagina redes tejidas o entrelazadas con propiedades mecánicas únicas, o estructuras con varios niveles de organización, combinando distintas topologías. Estamos cerca de poder diseñar y construir complejidad ordenada a nivel molecular con una precisión que antes ni soñábamos, usando a la topología como nuestro mapa. Esa es la gran pregunta, creo. Una perspectiva fascinante, la verdad. Nos deja pensando mucho en el futuro del diseño de materiales. Esperamos que esta inmersión en la topología química les haya resultado reveladora. Si esta exploración de la ciencia en nuestro mundo les pareció interesante, los invitamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este contenido y activar las notificaciones para no perderse futuras discusiones.